Hola, soy Denise Salas y este es tu podcast Reinventarse y Emprender. El objetivo de este podcast es el de presentarte historias de vida inspiradoras, darte herramientas e información que te animarán a dar el primer paso para realizar ese proyecto que has estado posponiendo por mucho tiempo. Acompáñanos. Determinación, toma de acción y perseverancia son las aptitudes y valores que identifican a nuestro invitado de hoy. Él es Danilo Burgos, presidente y CEO de Alfanova Consulting, consultora especializada en ayudar a empresas manufactureras a reducir costos, incrementar productividad, mejorar la calidad de servicios y mejorar la cultura de la empresa, entre otros servicios. Danilo Burgos es ingeniero industrial, obtuvo un máster en gestión de calidad y un máster en administración de empresas. Tiene certificaciones en Six Sigma, metodología Lean y en administración de inventario y producción. Entre sus clientes destacan SpaceX, Unite One International Laboratories, Orkin Canada e Inventive. En este episodio, Danilo comparte con nosotros cómo consiguió sus primeros clientes, cómo validó su idea de negocios y cómo la ayuda de mentores lo llevaron a escalar su negocio. Acompáñanos. Hola a nuestros amigos del podcast Reinventarse y Emprender. Hoy estamos con un nuevo invitado. Él se llama Danilo Burgos. Él es creador, fundador y CEO de Alfanova Consulting. ¿Cómo estás, Danilo? Bienvenido al programa o bienvenido al podcast. Sí, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y gracias por tenerme. Muchas gracias por dedicarnos este tiempito. Yo sé que eres una persona muy ocupada y muchas gracias también por compartir tu, tu historia y tu recorrido Bien. en tu emprendimiento. Danilo, ¿me puedes decir quién es Danilo Burgos? Bueno, Danilo Burgos es un empresario que nació y se crió en República Dominicana. Terminó sus estudios y luego marchó a Puerto Rico a terminar estudios universitarios y siempre tuvo ese espíritu de emprendedor Ujú. y buscó oportunidades y terminó empezando en Estados Unidos, teniendo una carrera en manufactura y luego emprendió su empresa hace 5 años dando consulta a compañías en esa industria de manufactura. Ujú. Y están enfocados, tu empresa está enfocada en ayudar justamente a todas esas empresas manufactureras a reducir costos, incrementar productividad, en mejorar las respuestas de los empleados, también en mejorar la cultura de la empresa, ¿no es cierto? Sí, correcto. Mayormente las compañías que hacen lo que hacemos se enfocan en el lado técnico, o sea, en la efectividad, optimización, ese tipo de área de mejoramiento. Nosotros tratamos de hacer un balance entre eso y también crear una cultura saludable con el mercado de empleomanía que hay hoy tan competitivo. Es importante que las compañías ofrezcan solamente o más allá que solamente un empleo, sino también un ambiente de trabajo donde los empleados sean reconocidos y estén involucrados con la compañía y su crecimiento. Ujú. Magnífico. Bueno, al presentarte dijiste que eras ingeniero industrial. Sí, También vi que tienes certificaciones, perdón, no certificaciones, pero también hiciste un máster en administración de empresas. sí, También tienes un máster en gestión de calidad así es. y tienes otras formaciones también que te ayudaron en tu emprendimiento. Sí, mira, lo que pasa es que es como que va a través de la historia de la vida de uno va evolucionando y va cambiando. Cuando era pequeño, mi papá me sembró esas semillas de empresario, de pensar en negocio.
pero nunca se manifestaron sino hasta cuando yo fui más adulto. En mi carrera yo empecé ingeniería industrial y siempre pensé, yo voy a ser ingeniero y voy a seguir mi carrera en una compañía, inicialmente de farmacéuticos, porque había muchas compañías de ese tipo en Puerto Rico en ese tiempo. Pero luego me di cuenta que el campo no se abría a mí, no encontraba oportunidades y desistí un poco de eso, decidí evolucionar y buscar otras alternativas. Y recuerdo cuando estuve terminando mi primera maestría en ingeniería de calidad, tomé una clase de contabilidad y me sentí bastante extraño porque era algo bien diferente, pero a la misma vez era muy interesante porque era cómo funciona el negocio. Y decidí que quería hacer una maestría en negocios. Siempre pensé sería un buen balance entender el lado técnico de la compañía, pero también el lado de negocios. Exacto. Y eventualmente a lo largo de mi carrera me di cuenta que podía empezar un negocio. Y ahí fue donde entonces me encaminé a desarrollarme como para empezar mi negocio. Ujú. Entonces, tu motivación viene desde temprana edad, pero ¿cuándo es el momento en que dices, sí, voy a abrir mi negocio? Ese es el momento propicio, el mejor momento para emprender. Sí, mira, yo estuve en una compañía donde fui expuesto a otra compañía de consultoría y rápido identifiqué ese es el tipo de negocio que yo quiero. Pero cuando uno viene como inmigrante a Estados Unidos, un país tan grande, tan poderoso, tantas compañías, tantos recursos, uno se siente tan pequeño, tan insignificante. Y por muchos años desistí de esa idea. Y no fue hasta que estuve en otra compañía, me enviaron a adiestramiento y la persona que estaba dando el adiestramiento era un consultor. Y me picó la inquietud, tú solo, cómo lo estás haciendo y cómo puede ser. Y me acuerdo que Ujú. a lo largo de esa clase de una semana, fueron 2 semanas separadas, cada tarde que terminábamos la presentación de la clase, yo Ujú. me quedaba con él una hora y él se quedaba contestando mis preguntas. ¿Y cómo Wow. comenzaste? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo puedes? ¿Y cómo tú solo? Y eso fue increíble, una lección de negocios, de vida, de creer en ti. Y a partir de ese momento dije, yo sí puedo y yo sí lo voy a hacer. Ujú. Porque aquí uno ve muchas compañías grandes, pero él me enseñó esa persona me enseñó que realmente lo que hace la economía aquí en Estados Unidos son los negocios pequeños y no realmente los negocios grandes. Por ejemplo, el 99% de los negocios, un número así bien alto, son negocios pequeños, considerados negocios pequeños. Ujú. Sobre todo lo que son pymes, ¿no? Pequeñas, medianas empresas, microempresas, ¿no? Y todas esas empresas son realmente las que mueven la economía y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, yo creo. No Sí, sé, creo que sí también he aprendido eso, pero definitivamente uno ve un país tan grande y claro, piensa que no, o es grande o no funciona y en ese tiempo me di cuenta que no era así. exacto. Y Sí, además que nosotros mismos, ¿no? Pensamos, ¿yo qué voy a hacer aquí? O sea, ¿qué voy a abrir? ¿Quién me va a hacer caso? ¿Quién me va a querer inclusive exacto. contratar mis servicios? O sea, ¿qué puedo ofrecer que no esté ya en el mercado? Sí, definitivamente, definitivamente. Fue un tiempo bastante, bueno, para decirte, desde el tiempo que descubrí que se ofrecía este servicio hasta esa persona pasaron 3 años en los que Wow. yo desistí y dije, no, yo no puedo aquí, yo no puedo competir, no, es demasiado. Y, y cuando hablé con esa persona fue que me di cuenta que realmente sí se puede y que no importa donde uno esté, si uno se abre, uno se puede abrir paso. Wow. ¿Y cuál fue el primer paso que diste? Mira, recuerdo que cuando iba de camino de regreso a mi casa, era manejando, tenía que manejar como 5 horas. Y Wow. obviamente después de tener esa realización, mi mente estaba enfocada en eso todo el tiempo. Y me acuerdo el primer paso fue el nombre de la compañía. Como me acuerdo el día cuando este es el nombre y salté así, fui donde mi esposa, ya tengo el nombre, ya tengo el nombre. Café. Una Eh, revelación, ¿va? sí, 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 porque me gusta que haya un significado, que haya Ujú. un tipo de motivación, o sea, no solamente puede ser por dinero, sí, obviamente los negocios están para proveer dinero y todo, pero
también uno aporta algo a la sociedad, algo valioso, que otras personas se benefician, ya sea por un producto, un servicio o una experiencia que se provea. Así que el Exacto. nombre fue lo primero. Wow. Y, después del nombre, ¿qué otra cosa hiciste? Mira, después del nombre, mira, ahora me acuerdo que empecé a experimentar con tarjetas de negocio. Ah, Y en la okey. tecnología, en el internet, me acuerdo que hice un logo y puse un nombre y puse mi email o mi correo electrónico. Y el otro día andaba en casa de mi mamá y mi hermana y ahí la vi que la tenían ellas en su Ah, casa, la primera tarjeta. Imagínate los recuerdos que me trajo eso. me imagino, porque, eh, me imagino que estabas sentado en tu computadora con miles de sueños, pensando cómo estaría el próximo año, ¿no? ¿Realmente se podrá realizar este sueño? ¿Realmente se podrá poner en marcha este proyecto y tendrá éxito? Porque yo creo que una de las peores cosas que tenemos nosotros, bueno, los que emprendemos o que queremos abrir algo, es la incertidumbre, ¿no? Sí, claro, mira, y lo he aprendido a través de mi padre y de otras personas que eso tiene que estar dentro de ti o tú tienes Ujú, que adquirirlo y realmente internalizarlo como un modo de vida que, exacto, por ejemplo, a mí nunca me gustó ser empleado y siempre tenía eso, como que no me gusta la palabra jefe, no me gusta como que alguien claro. tenga autoridad sobre mí. Y me sentí como rendido entre esos años que hasta que lo volví a descubrir con esta persona. Pero una vez vi que sí se podía, fue como un compromiso completo que yo dije, Ujú, o sea, cuando sea, cuánto tiempo tome, pero ahí me encamino. Y de ahí en adelante encaminé mi carrera en esa dirección, o sea, los okey. roles, el tipo de compañía con que trabajaba, las cosas que aprendía, a quién Claro. buscaba, a los mentores, a quién le hacía preguntas, todo era todo con eso en mente siempre, de ahí en adelante. Entonces, tú tuviste mentores que te ayudaron a crear tu proyecto y a ponerlo en marcha. Sí, sí he tenido mentores, pero más en mi crecimiento como individuo, como líder, Okey. como Crecimiento profesional. crecimiento personal. Exacto, como Ujú. crecimiento personal. Obviamente yo los veían como para mi papel en ese momento para la compañía, pero yo lo veía más como, más allá de eso, yo lo veía como los servicios que yo iba a proveer a mis Ah, okey. potenciales clientes. Sí, sí. Ahora, más reciente, sí he tenido mentores para emprender, porque obviamente mi área de experiencia no es en mercadeo y ventas, ya eso es Claro. un área que he tenido que desarrollar fuera de, de ingeniería y manufactura. Y a veces uno tiene que buscar ayuda, ¿no? Exacto. Y dime una cosa, yo creo que lo importante, bueno, en términos generales, lo importante cuando tú abres una empresa es definir tu propuesta de valor, ¿no es cierto? Claro. Y también, definir los puntos de dolor de tu cliente. Entonces, ¿cómo diseñaste esa oferta de valor? ¿Quién te guió? ¿O tú solo te sentaste y comenzaste a ver qué metodologías podías usar? ¿O cómo hiciste esa parte? Mira, traté yo solo por Ujú, un tiempo y lo hice sin éxito porque hay unos principios que he aprendido con unos mentores que tengo hace un año ujú, de mercadeo. A veces uno piensa que el cliente se va a enfocar en nuestra metodología o en cómo hacemos las cosas, cuando ujú, en realidad ellos se enfocan en cuál es el resultado que tú vas a traer a mi compañía. ujú, Y eso fue lo que descubrí con mis mentores. Aparte de que también identificar tu cliente lo más claro posible ujú, es una forma de mercadeo bien valiosa. O sea, cuando uno emprende o empieza con su mensaje de mercadeo y ofrecer sus servicios, si uno le habla al mundo diciéndole estoy ujú. aquí para dar servicio, el mundo va a decir yo no sé con quién hablas. Pero Exacto. si cuando tu mensaje le habla a esa persona y dice, oh, está hablándome a mí directamente, o sea, yo soy la persona, para mí es el mensaje,
pues ya tú empiezas a atraer o a crear interés en ellos. Ujú. Y fue con ayuda de mis mentores, de cuál es tu cliente, dónde tú tienes más experiencia, en qué área te Claro. sientes más cómodo, qué es lo que te apasiona y qué tú puedes ofrecer. Ujú. Que esa parte fue un poco más fácil porque ya lo que yo hago es muy tangible para ellos, como Ujú. decir, mejorar eficiencia le va a traer más dinero a su compañía Ujú. y así sucesivamente. Exacto. ¿Y cómo validaste tu idea de negocios? La validez, mira, los medios sociales son increíblemente poderosos y hasta cierto Ujú. punto, por muchos años no participaba, pero los negocios, casi imposible tener negocio y no participar en los medios Exacto. sociales. Sí. Así que a través de los medios sociales Ujú. me contacté con personas en mi red y básicamente les pedí su opinión. Y así las personas me daban su Feedback. retroalimentación, ¿no? Ujú. Una otra manera que lo validé fue que no mucho tiempo después, no poco tiempo ni mucho, pero eventualmente personas, clientes, prospectos se acercaron a mí. Y obviamente siempre uno le pregunta, ¿cómo me encontraste? ¿Qué te llamó la atención? Y por ahí vas indagando y te das cuenta, una persona me dijo, mira, miré 25 proveedores y tu página era la única que me hablaba directamente, que yo decía, wow, esta persona es exactamente lo que estoy buscando. Sí, qué importante. Para todos los que escuchen el podcast, es súper importante conocer todos los puntos de dolor de los clientes, de nuestros potenciales clientes, ¿no? Como dices, Danilo, conocerlo tan bien que puedas hablarle directamente desde tu página web, que el mensaje sea directo y así ese cliente te va a buscar, como fue tu caso, Danilo. Magnífico. Sí, así ¿Y es. cómo conseguiste tu primer cliente? Wow, mi ¿Y qué primer, sentiste además? oh, mira, imagínate, una emoción. Me acuerdo que yo asistía a muchos eventos de asociaciones de personas en esa industria. Ujú. Y un día conocí a una persona y no tuve contacto por un tiempo, pero cuando ya se presentó la oportunidad que empecé, fue porque perdí mi trabajo, el negocio estaba un poco flojo y Ujú. entonces me dejaron ir y ahí dije, mira, aquí voy a emprender mi negocio, este es el Ujú. momento, ya no quiero trabajar para nadie. Puede que tenga o Claro. no tenga la experiencia suficiente, pero creo que me siento que tengo suficiente para añadir ideas y añadir valor a las compañías. Y Claro. luego, cuando llegó ese momento, hice una lista de todas las personas que conocía que quizá pudieran ser Ujú. y le hice un acercamiento a esa persona y casualmente una de las compañías con que él se comunicaba necesitaba ayuda y ahí pues, la comunicación pasó y tuve Y mi primer cliente. aprovechaste. Sí, sí, Ah, qué bueno. Y los siguientes clientes, por ejemplo, bueno, hay tantos métodos, ¿no? Para los clientes, uno por networking, claro, después llamada a puerta fría, sí, que yo creo que es la más difícil, esa yo no la puedo hacer, no sé, tengo que practicar. sí, exacto. Porque, bueno, pero tú, ¿qué tal? ¿Haces llamadas a puerta fría? ¿Usas tus redes sociales como dijiste? ¿Qué otro método tienes también o estrategia para conseguir clientes? Mira, hay varias cosas. Una fue el siguiente cliente lo conseguí hubo un tiempo que descubrí el poder del contenido. Ujú. Cuando pones contenido y la persona está interesada, te atrae gente, te atrae personas. Y Exacto. en un momento hacía eso, entonces lo llamaba, contactaba a esas personas y entonces eso me decía su interés y a través de eso conseguí mi segundo cliente. Y casi al mismo tiempo conseguí otro a través de referencia. O sea, cuando haces un trabajo bien y una persona Ujú. te ve, es como una forma de mercadeo, porque si alguien conoce a otra persona que tiene la misma necesidad y ves que tú haces Ujú. buen trabajo, te puedes referir y así conseguí casi esos dos clientes fueron al mismo tiempo. Una persona Ujú. me vio y me dijo, oh, mira, conozco a alguien que ha estado buscando ayuda en esta área Ujú. y me dice que no encuentra, me dio su información y por ahí nos Claro. contactamos y terminamos haciendo trabajo juntos.
Y una pregunta más. ¿Tu primer cliente lo conseguiste y ya tenías tu página web? O sea, ya tenías toda la identidad de tu empresa montada o todavía no tenías nada. La tenía porque Ujú. para ese tiempo ya estaba trabajando en esa idea. Cuando me dijeron en un mes ya no tienes trabajo, pues ya Ay, fue como cuando le hacen al avión y le meten potencia completa. Ok, llegó el momento, así que apura de exacto. que aquí vamos. Entonces empecé la primera iteración de mi página, Ujú. que hoy día ya es completamente diferente, pero la primera iteración para tener algo, un amigo me ayudó, me puso algo bien simple y Ujú. ya con eso comencé. También pusiste en práctica todo lo que es Lean, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, tratando de hacer las cosas más simples, Exacto. que el mensaje fuera claro. Ujú. Obviamente necesité ayuda para llegar al mensaje ¿verdad? Que resonara con los prospectos, pero sí, Claro, al principio fue así, solamente yo y ¿verdad? Con lo más básico. exacto. ¿Y ahora tu equipo ha crecido o tienes un equipo? Ahora soy primeramente yo, tengo un asistente que me ayuda con todo las, Ujú. ¿verdad? Lo que pasa detrás de las cámaras para dar el servicio, para hacer como Exacto. quien dice todo, el mercadeo, todo me ayuda. Ujú. Y me encuentro en el proceso de entrevistar personas, Ujú. porque ya están empezando, está llegando al punto en que ya el trabajo es mucho para una sola persona como yo. Y Sí, obviamente mi meta no es yo solamente estar haciendo el trabajo, sino traer otras personas que hagan la mayoría del trabajo y ya yo, ¿verdad? Trabajo un poco, pero ya me enfoco claro, más en llevar la dirección de la compañía y hacia dónde nos encaminamos. claro. Bueno, durante todo el proceso, digamos, de escalada y de crecimiento de tu empresa, ¿qué estrategias pusiste en marcha? ¿Te refieres como a mercadeo o...? Em, sí, porque, por ejemplo, ya tuviste el primer cliente, el segundo cliente, y después todos te fueron refiriendo a otras personas para, ¿no? Sí. Para que trabajaras con ellos. Entonces, después de eso, ¿tienes otras técnicas o estrategias de publicidad o de marketing para que te lleguen tus clientes o no? Sí, sí, mira, eventualmente empecé a publicar artículos. En mi página Ujú. tengo sobre 40 artículos en diferentes temas. Llegó un punto en que empecé a buscar ayuda de mentores. Algunos mentores me ayudaron con la mentalidad, con mi forma de pensar, de negociante, o sea, ya no ingeniero, ya no empleado, ya emprendedor, ¿verdad? Que ya empiezas, ya la mente cambia. Qué Luego difícil. sí, bien difícil. Luego con el Súper. mercadeo. Y luego empecé mira, hasta cierto punto hice llamadas como tú dices, a puerta fría. Ajá. Y logré juntas y discutir con personas. No fui exitoso mucho en esa área, pero lo que he encontrado es que la oportunidad de los medios sociales es tan grande que no hay necesidad de llamar a alguien que nunca haya escuchado de ti. La mejor manera, pienso, es hacer el acercamiento Ujú. sin empezar con una llamada, sino empezar con, con contenido que Que aporte ayude, valor. Ujú. que aporte. Y ya cuando llega la llamada, pues ya la persona está mejor preparada ¿verdad? Para ser más receptivo Okey. a esa llamada. Ujú. Okey. ¿Y qué es lo más duro? ¿Qué es lo más duro y difícil que tú has visto en estos 5 años o 6 años de que ya ha sido creada tu empresa? Sí, mira, el que la persona que empieza un negocio tiene que pensar que no es algo a corto plazo y hoy día encuentro que las personas somos muy impacientes. O sea, lo más difícil es tener la paciencia de que las cosas no van a pasar al paso de uno, van a pasar al paso de los clientes y del mercado. Y a veces cuando eres empresario hay altas, hay bajas, hay veces que te sientes que lo dominas, que estás en un buen sitio y hay momentos que te sientes, no sé si esto va a funcionar. O sea, ese sube y baja de emociones, especialmente al principio, los primeros años son los más difíciles, pienso yo, porque
mucha gente se arrepiente y termina y no cierra. Y siento que, gracias a Dios, yo soy una persona bastante perseverante, Ujú. pero a veces se hace difícil el creer en uno que lo vas a lograr y tienes que cambiar y mejorar y hacer ajustes hasta que llega el punto en que vas teniendo pequeños éxitos, pero ese tiempo de tener esa perseverancia y esa paciencia, siento que es lo más difícil. Sí, es la mentalidad del emprendedor, ¿no? Pero tú también tienes un poco de estudios en coaching, coaching Sí, personal. sí, mira, recibí adiestramiento en la compañía que estuve anteriormente Ujú. y obviamente lo puse mucho en práctica con diferentes líderes y tuve muchas sesiones y todavía tengo sesiones con líderes para ayudarlos a desarrollarse. Ah, ok. Sí, es súper importante trabajar la mentalidad de un emprendedor, ¿no? Porque como dices, tiene altos, bajos, a veces muchos más bajos que altos. Definitivamente, sí, definitivamente. Pero como dices, ¿no? La perseverancia y las ganas de sacar adelante tu proyecto, yo creo que eso es lo que que motiva a las personas para seguir adelante, ¿no? Sí, definitivo, es Ujú. lograr ese sueño, ¿no? Tener esa motivación y mantenerse enfocado en eso. Sí, yo a veces estoy en días en que quiero tirar la toalla, pero no, Claro, lo que hago es cerrar mi computadora, ok, me voy a caminar, me voy a hacer algo, pero y cuando vuelvo exacto. ya, estoy más fresca, ya, ok, podemos continuar. Sí, sí, exacto. Como dicen, una montaña rusa de Ujú. emociones. Sí, exacto. Y eso que yo todavía no saco mi consultoría oficialmente, ¿no? O sea, estoy haciendo todo, creando mi página web y no sé qué. Pero si antes de empezar ya estoy con altos y bajos, imagínate cómo, digo, ¿cómo será cuando ya lance todo y me ponga en marcha? Bueno. Sí, es un viaje, o sea, Ujú. incluso las personas que hablo que están más avanzados, que tienen compañías más grandes, cuentan lo mismo, o sea, que no para. Mi papá siempre me dice, es como si fuera, no puedes bajar la guardia porque a la vuelta de la Ujú. esquina hay algo, un cliente más grande o pierdes un cliente o Sí. la economía se cae o tus empleados se te van, siempre hay algo y como, Ujú. O como llega el una pandemia. llega una pandemia y tienes que cambiar tu modelo de trabajo, Exacto, exacto. hasta que no para como empresario. O sea, el empleado va y toma, hace su trabajo y recibe su cheque, ¿no? Ujú. Pero el empresario tiene que, en todos los aspectos, preocuparse de la contabilidad, de las ventas, del mercadeo, la Ujú. entrega del servicio o del producto. Es mucho más complicado. Exacto. Y dime, cuál fue el más grande error en tu proceso de emprendimiento que tú cometiste, ¿no? Mira, pienso que quizá el error más grande quizá fue no buscar ayuda más temprano. Yo traté por Mm. varios años de hacerlo yo solo y mira, yo no soy una persona de ventas ni mercadeo, pero leí mucho y traté y incluso logré tener clientes por mi cuenta, pero llegó el punto que dije, no, como que no he llegado donde yo quiero tan rápido como quiero. Ujú. Y si yo ofrezco ayuda a otras personas, ¿por qué otras personas no me pueden ayudar a mí? Porque estaba muy reacio a buscar ayuda hasta Ujú. que eventualmente lo hice y me alegro mucho de haberlo hecho y continúo buscando ayuda, tengo mentores y pues, las personas que ya han pasado por esto, que me Ujú. han podido ayudar. Claro, Ujú. magnífico. ¿Y cuál ha sido uno de tus más grandes aciertos en este proceso? Mira, yo siento que la perseverancia es algo demasiado grande en esto, o sea, el tomar acción y ser perseverante, ¿no? Cuando los mentores me dicen algo, yo trato de tomar acción. Cuando veo algo que no sale Ujú. bien, tomo acción y me mantengo enfocado en que, mira, esto no es algo que toma un día, una semana, un mes, esto es de años. Sí, Y, pero cuando ya lo logras, pues ya la cosa se torna mucho más fácil. Pero el ser así, el ser decidido, tomar acción y tener esa perseverancia, creo que han sido las cosas en las que he acertado más. sí. Y son clave. Tú sabes que muchas de las entrevistas que yo he hecho en este podcast, eso se repite. Claro. Perseverancia, acción, y todas esas palabras,
ya se me quedan grabadas y entonces yo digo, bueno, esa es la clave, esa es la clave del éxito, definitivamente. Sí. Em, y bueno, ahora llegamos a esta parte de las preguntas de la conclusión A ver. y quería que me digas qué es lo que te motiva a seguir día a día. Bueno, varias cosas. Mira, quiero probarme a mí que puedo hacer esto, que puedo tener una empresa con un equipo de trabajo, lograr cosas grandes. Siempre, no sé, pero siempre cuando era pequeño, las personas que conocía me decían, tú vas a lograr cosas grandes, tú vas a lograr cosas grandes. Y Ujú, a veces no me lo creía, a veces, ¿sabes? Uno no se lo cree. Aparte, claro. tengo una familia, tengo un hijo y obviamente quiero darle un buen ejemplo y este como que anticipo el momento en que ya sea hora de Ujú, comentarle estas cosas, compartirlas con él y enseñarle estas vivencias para que él pueda forjarse su camino, el que sea, no tiene que ser el mismo que yo, pero que por lo menos no sea porque no sabe que él puede ser un empresario, un emprendedor, ya que él ujú, escoge su camino, pero que sea sabiendas. exacto. ¿Y podrías compartir con nosotros algún libro, programa de televisión o podcast que te ayuden a inspirarte y a tener nuevas ideas con respecto a la vida en general o a tu negocio? Mira, te puedo decir varios. Ujú, En cuanto a libros, hay un libro que se llama, en inglés se llama Papá Rico, Papá Pobre, ujú, de un autor que se llama Robert Kiyosaki y habla de cómo piensa un emprendedor. Y recuerdo haber leído ese libro y era como si mi papá me estuviera hablando, pero de una forma más educada, más refinada. ujú, Y ese libro fue bien poderoso en reafirmar que la mentalidad de un emprendedor es diferente a la de una persona de empleado. No quiere decir que sea mejor, sino ujú, diferente. exacto. Pero hay unos programas que me han inspirado grandemente. Acá en Estados Unidos hay uno que se llama Shark Tank, que hacen Ah, excelente. inversiones. Y cada vez que lo veo y logro y veo a una persona que logra y que crece su negocio, eso me inspira muchísimo. Ujú, Hay otro programa que se llama The Prophet, con una persona que se llama Marcos Lemones. ujú, Él hace, vamos a decir, algo similar a lo que yo hago, adentrarse en negocio, lo único que él invierte y los ayuda. Ese ha sido mucho de educación, él da muchas pautas de cómo se mejora, cómo entender negocios. Y recientemente descubrí una persona acá que se llama Grant Cardone, ujú, que él es un emprendedor, a veces un poco agresivo en su metodología de ventas, ujú. y por eso por muchos años lo rechacé, pero últimamente me ha abierto más a escucharlo y realmente ha sido muy inspirador todo lo que dice, muchas cosas que dice. Oh, wow. Voy a buscar esos libros. Voy a buscarlos. Y, Y y sí. sí, son muy inspirador, sinceramente. Ujú. ¿Y tienes alguna rutina que te ayude a que tu día sea más productivo? Sí, mira, siempre empiezo mi día haciendo ejercicios. Es lo que Ujú, hago a primera hora. Y ahí es cuando escucho, por ejemplo, a Grant Cardone o a ujú, Robert Kiyosaki. En YouTube hay muchos videos de ellos. ujú, Trato siempre de escuchar o algo que me inspire, algo que me eduque o algo que me traiga una sonrisa ujú. para que mi día empiece en una buena nota. Qué bueno, qué Sí. bueno. Y ahora una de las preguntas un poco difíciles. ¿Cómo lidias con el fracaso? Mira, eso es difícil porque a veces uno se siente muy mal cuando uno, verá, hay un cliente que uno le agrada y no lo logra o cerrar un negocio o algo. He aprendido, mira, hay una cita de un jugador que vi que se llama LeBron James acá, Ujú, que él dice, no te subas mucho en las altas, pero no te bajes demasiado en las bajas. Y ujú. eso siempre lo he tomado, lo he adentrado mucho, como que no se puede uno emocionar demasiado porque he tenido ocasiones, clientes dicen, sí, vamos adelante y al final de cuentas no se da. Ay, Y he tenido otros fracasos y también he ujú, aprendido que no es la última oportunidad y como empresarios, emprendedores, siempre tenemos más oportunidades y nosotros tenemos el control de cómo crearlas. Así que eso me da mucho aliento a que siempre hay algo más adelante y los fracasos a veces son las mejores lecciones para aprender. exacto.
¿Y qué aconsejarías a las personas que quieren abrir un negocio y no saben qué hacer o por dónde empezar? Bueno, mira, hay varias cosas. Educarse. Yo Ujú, cuando estaba en ese tiempo que todavía, cuando ya dije sí y el nombre, empecé a investigar. Aquí en Estados Unidos hay una oficina que incentivan la creación de negocios y ellos te dan adiestramiento de gratis wow. en cuestiones de mercadeo, en cuestiones de contabilidad, cómo tú formar tu negocio, legalmente qué tienes que saber. Y por ahí yo empecé a educarme, cómo funciona y qué tengo que saber. Ujú, Y incluso te dan mentoría de gratis, todo es de gratis. El gobierno tiene un presupuesto para eso, para ayudar a los empresarios a ujú, empezar negocios. wow. Y, o sea, instruirse, cosa de que cuando empieces, ya empiezas con una ventaja, ya sabes muchas cosas que otra persona que se lanza sin eso, Ujú, pues no va a saber y va a cometer probablemente muchos errores. Por ahí yo empezaría, pero ujú. también identificando quién es el cliente clave, si realmente hay un mercado y de qué manera usted puede ayudar. Qué buen consejo. Y una pregunta fuera de script, A ver, porque tú trabajaste con SpaceX. ¿Cómo conseguiste ese cliente? mira, ese cliente llegó orgánico. Esa persona andaba buscando a alguien que lo Ujú, ayudara en su almacén y fue algo bastante, ¿cómo decir? Bastante simple. Apenas ujú, hablamos, que necesita, que está buscando, necesito a alguien que me venga y me ayude con esta área de mi almacén. Y pusimos una fecha y fue bastante simple, sinceramente. ujú. Qué bueno. Vino orgánico así a nosotros. Qué bueno, qué bueno. ¿Y has llegado al punto de, o cuánto tiempo pasó hasta que tú llegaste al punto de equilibrio, ¿no? Un margen en que ya tenías em, eh, ganancias. Pues mira, en parte en mi progreso he tenido mis propios clientes, pero también he tenido que hacer lo que llamamos acá subcontratar. Ah, ok. Esto quiere Ujú, decir que alguien tiene un contrato y necesita ayuda porque tiene más trabajo de lo que su compañía puede manejar y contratan a profesionales como yo. Pues en parte hice eso. Eso es un área que también las personas pueden, cuando están comenzando, ujú, en lo que encuentran sus propios clientes, pueden también suplantar sus ingresos. ujú, Y, y por ahí empecé. Y luego ya seguí buscándome mis clientes a la misma vez. Y ahí entonces pude lograr tener ya ganancias y ujú. bueno, pues ya ahí uno sigue. Pero la cuestión es no parar nunca de hacer mercadeo. Por más Exacto. ocupado que ande uno con sus clientes, no puede parar. Y en ocasiones me pasó eso, que Ujú. tuve clientes, ya no tenía tiempo, no hice mercadeo y pues cuando se acabaron esos proyectos, pues Ahí. a empezar de nuevo. Y eso no es bueno, Wow. para Sí, nada. exacto. Ah, bueno. Bueno, yo creo que de esta charla nos llevamos muchos aprendizajes, muchos consejos. Quería darte las gracias, Danilo, por estar con nosotros y compartir esta hora. Bueno, les cuento que ahora aquí en Ginebra son las 12:15. Allá, Danilo, en Estados Unidos, Son las 5:15 de la tarde. 5:15. Bueno, muchas gracias, Danilo. Y bueno, ya te dejo descansar después de tu día largo de trabajo. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, te agradezco la invitación y espero que le sirva a tus oyentes de ayuda, ¿verdad? ¿verdad? En su viaje, en su Ujú. travesía por lo que es el ser empresario. Nosotros, bueno, yo siempre pongo todas las direcciones en las páginas web, sus redes sociales de nuestros invitados, así que seguro tienes una página, un blog en la página web del podcast donde voy a poner toda la información acerca de Danilo y su empresa. Así que cuando salga esta entrevista, ustedes pueden contactarlo y si quieren trabajar con él, bueno, pues ahí van a tener toda la información publicada en la página web del podcast. Gracias nuevamente, Danilo. Muy bien, gracias por tu invitación. Chao, chao.
gracias por acompañarnos hoy. Muéstranos tu apoyo dejando tus reviews y ratings en las plataformas en las que escuchas los episodios del podcast. Eso nos ayudará bastante a seguir creciendo. Toma acción y cuéntanos si el episodio te inspiró y qué lecciones recuperaste. Mándame tus comentarios y sugerencias para poder mejorar y seguir brindándote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook. También te invito a visitar la página web del podcast www.reinventarseemprender.com, donde encontrarás más información sobre los invitados y también promociones. Te invito a que dejes tu email para que no te pierdas ningún episodio del podcast. Y también te invito a compartirlo si crees que puedes ayudar a algún amigo, amiga o familiar que está pasando por un periodo o proceso de cambio en su vida y necesita inspiración o herramientas para seguir adelante con su proceso de reinvención y o emprendimiento. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo episodio.